Hola estudiantes, en esta segunda parte de la clase vamos a desarrollar el mito según Levi-Strauss. El mito no es algo absurdo, desprovisto de lógica o sentido. Podemos decir que la creación mítica le subyace una lógica que se encuentra universalmente en todo pensamiento, y es por eso que, como hablábamos recién, donde Levi-Strauss busca lo universal en la cultura, algo que todas las culturas tienen, bueno, el mito es una de ellas. Era una definición de mito, o una descripción, mejor, de mito. En principio es una historia falsa, fingida. Posee una estructura permanente, es decir, que es ahistórico, sabemos que ocurrió en el pasado, pero no sabemos cuándo. Y podríamos decir que no tiene autor. En realidad tiene una creación individual, pero esa individualidad de alguna manera se fumó y empezó a reconocerse el mito como un patrimonio de la cultura y la sociedad donde se encuentra. Podemos decir también que el mito nace y se transforma en otros. Y Levi-Strauss dice que mientras siga siendo reconocible, podemos decir que es el mismo mito. Ya vamos a ver un ejemplo para explicar un poquito eso. La función del mito. El mito se esfuerza por corregir o disimular oposiciones o dismetrías estructurales a las que el mito, en este caso, ofrece una mediación lógica. Es decir, la forma lógica de resolver alguna contradicción. Algunos autores creen que los mitos tratan de explicar fenómenos naturales o sociales. Para Levi-Strauss, los mitos tratan de explicar fenómenos del orden lógico, del orden del pensamiento. Y por eso, al estudiar el mito, intenta de alguna manera descubrir la estructura inconsciente que tiene. Y algo interesante que él reconoce que el mito puede morir, así como lo llamamos mito, ¿no es cierto? Que nos hacemos la idea un poco de algo de culturas más arcaicas. Él dice que puede fallecer, pero su hueco lo asume la literatura o la música, como ocurre en nuestra sociedad. Reglas de estudio del mito. Voy a presentar 3. De todas maneras, yo les voy a colgar en el Classroom un archivo que habla todo de mito. Es bastante largo, ya les voy a decir hasta qué páginas me interesa que lean, no es necesario todo. Pero bueno, ¿cómo se estudia un mito? Bueno, Levi-Strauss lo estudia muy parecido a los métodos de interpretación de los sueños de Freud. Es decir, donde los contenidos, personajes y objetos no significan algo por sí mismos, sino que se vuelven significativos dentro del sistema de relaciones o estructuras donde se encuentran. La primera regla es que un mito no puede interpretarse a un solo nivel. Es decir, que consiste en una puesta en relación de muchos niveles de explicación. Eso ya también lo vamos a ver con un ejemplo. La segunda regla es que no puede interpretarse aislado, sino junto a otros mitos y familias de mitos. Es decir, que se toman todos los mitos juntos que constituyen
un grupo de transformación y de esa manera pueden estudiarse. Y finalmente no pueden interpretarse aislado de la sociedad donde proviene. Es decir, que se requiere de un trabajo, por así decir, etnográfico. Bueno, yo encontré un artículo de Lévi-Strauss que intenta explicar el mito de Papá Noel. También lo voy a dejar en el Classroom para que puedan leerlo entero. Uno podría agarrar cualquier mito, pero me interesó encontrar un mito moderno, un mito que además es conocido por todos los niños. Así que acá voy a hacer una gran aclaración si tienen niños en sus casas. Obviamente este no es un video para verlo junto a ellos. Y para poder entender un poquito lo que es Papá Noel desde Lévi-Strauss, que no siempre es posible encontrar un artículo de niñez o que explique alguna relación de niñez desde los mismos autores autores que estudiamos. Lévi-Strauss va a observar cómo la presencia de Papá Noel en las Navidades de Francia después de la guerra va creciendo exponencialmente. Y en 1951 es sacudida la presencia de Papá Noel por una disputa entre la Iglesia y el ateísmo, o mejor dicho, los no religiosos, no sé si decir ateo. Por un lado, la Iglesia va a decir que Papá Noel está, es decir, es un mito desprovisto de sustento religioso y que distrae el verdadero significado de la Navidad, que sería Jesús, el nacimiento del Cristo. Por otro lado, los grupos no religiosos o más sensibles con el personaje de Papá Noel va a decir que es lindo creer, van a decir que esto no perjudica a nadie, que los niños se sienten felices, que permite recrear momentos que van a llevarse luego en la vida de adulto. En primer lugar, lo que más le llama la atención a Lévi-Strauss es la posición crítica y franca de la Iglesia, de la cual cuando digo Iglesia, en principio es la Iglesia Católica, pero también hay una crítica, se suma luego lo que es la Iglesia Protestante. Y segundo, le llama muchísimo la atención la transformación de los racionalistas como guardianes de supersticiones, algo que constantemente es criticado por los ateos sobre la Iglesia. Pero lo que más le llama la atención a Lévi-Strauss es que nadie se pregunta qué llevó a los adultos a inventar este personaje. En principio, la explicación más fácil es hablar de la influencia, y esta explicación es real. Existe una influencia estadounidense sobre Francia que lleva a que este personaje tenga presencia en sus Navidades. Y esta influencia se da principalmente a nivel mediático, pero también a nivel económico. Podemos ver en el cine, los franceses pueden ver en la tele, en el cine, en diferentes medios, en la tele, en las revistas estadounidenses, la presencia de Papá Noel en las Navidades. Y bueno, todo eso va influyendo. También algunos productos importados, aquellos productos que vienen de Estados Unidos hacia Francia, de alguna manera inducen a este mito. Pero Lévi-Strauss no quiero olvidar que la Navidad es una fiesta moderna,
pero que tiene múltiples rasgos arcaicos. Entonces, es necesario también estudiarlos a nivel cultural, no solamente de influencia, sino qué es lo que está pasando. Porque hay ciertas tradiciones que pueden modificarse, transformarse, pero continúan a lo largo de los años. Y por ejemplo, habla del árbol y la mesa festiva de Navidad como una síntesis de varias tradiciones a lo largo del tiempo. Entonces quiere buscar de dónde proviene también este personaje, si esto es una transformación de otros personajes a lo largo de la historia. Es decir, si este mito podemos decir que está relacionado con otros grupos de mitos. Así que para esto lo que va a hacer es una lista con algunas características de Papá Noel. Y bueno, lo primero que dice es que Papá Noel es un rey, viste de rojo escarlata, es un anciano bondadoso, no es un mito ni es una leyenda, es algo sobrenatural, podríamos decir, porque nadie sabe, uno no sabe la procedencia de Papá Noel, simplemente apareció. No podemos decir que es como los dioses griegos. Como cuarto, es objeto de culto para los niños. Y esto es porque podemos decir que en principio recibe ruegos a través de las cartas. Segundo, porque premia al niño que es bueno por medio de regalos. Y como tercero, también castiga al niño que se porta mal. Y no le trae regalos, sino que le trae carbón. Por lo tanto, es la divinidad de una franja etaria en nuestra sociedad que va a diferenciar, lo que va a diferenciar a la divinidad de los adultos es que los adultos no creen, pero sí inducen y animan a los chicos a creer en él. Por lo tanto, viendo estas características, Lévi-Strauss va a decir que Papá Noel es la expresión diferencial entre niños y adultos. Es parte de un conjunto de creencias y ritos que la etnografía en general lo suele llamar paso de iniciación. Casi en todos los grupos humanos, los niños y a veces también las mujeres son excluidas de la sociedad de los hombres por la ignorancia de ciertos misterios y creencias que los adultos mantienen cuidadosamente para revelar en su momento oportuno. Esto sería básicamente Papá Noel. Pero la figura de Papá Noel es muy parecida a Katchina, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero acá les muestro una fotito. Es la creencia de unos indios del sudeste de Estados Unidos, donde Katchina sería un personaje o varios personajes enmascarados de dioses y ancestros que regresan periódicamente a sus aldeas para bailar, premiar y castigar a los niños. Es muy, muy parecido a la idea de Papá Noel. ¿Por qué? Porque los niños no pueden reconocer que debajo de esos disfraces y de esas máscaras se encuentran sus padres y sus familiares. Bueno, Papá Noel pertenece a la misma familia de este mito de Katchina y también pertenece a las mismas familias de lo que podríamos llamar, acá yo les puse una figurita de el cuco, el cuco y todos estos tipos de personajes que creamos para los niños y que de alguna manera castigan a los niños. Solo que Papá Noel es bondadoso, aunque castiga, pero es bondadoso.
Y acá es donde podemos encontrar, o por lo menos reconoce Lévi-Strauss, un desplazamiento mítico. Es decir, cómo el mismo mito se mantiene en diferentes culturas a través de diferentes formas, pero que intentan establecer un mismo recorrido lógico, una misma explicación. Ahora, los mitos de iniciación, los mitos y ritos de iniciación tienen como función práctica mantener a los niños en el orden de la obediencia. Y esto es lo que va a explicar justamente todos estos personajes o todos estos personajes que corresponden a un mismo mito, que es el que estamos explicando, el mito que corresponde al paso de iniciación, ¿no? La función práctica de este mito es mantener a los niños en el orden y la obediencia. El adulto le va a recordar todo el año que de su comportamiento dependerá la generosidad de Papá Noel o también la no generosidad de Papá Noel, el castigo, ¿no? También sirve para limitar ciertas demandas. Es decir, que solo por un corto de tiempo, dentro de todo el año, el niño tiene derecho a exigir regalos. Básicamente lo que está explicando el mito es la relación que existe entre dos generaciones en una cultura, entre los niños y los adultos. Por lo tanto, en principio, obviamente que Papá Noel tiene una influencia, pero segundo, podemos explicarlo a través del rito de iniciación. Y hay una tercera explicación, que esta no la voy a explicar, porque quiero que lean el artículo, que es una transacción generacional. Es muy interesante cómo explica Lévi-Strauss esta transacción generacional y relacionando a el personaje de Papá Noel y la fiesta de Navidad con las fiestas saturnales de Roma y la presencia del hadas de la alegría. Bueno, pero no quiero comentarles mucho de eso porque me gustaría que lo lean y que en todo caso lo podamos comentar debajo del Classroom qué les parece. En general o como conclusión podemos decir que el mito es una forma de explicar la relación cultural, o mejor dicho, este mito, ¿no es cierto?, es la forma de explicar la relación cultural entre dos generaciones, los niños y los adultos. Y esto es solo un ejemplo que nos permite prestar atención a otros mitos infantiles, como puede ser el hombre de la bolsa, el ratón Pérez, etc., para intentar, dentro de nuestros contextos, entender qué función están cumpliendo en esta relación entre niño y adulto y qué están intentando explicar. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya dejado pensando y que, bueno, puedan seguir elaborando desde acá. Nos vemos muy pronto.